Hola, hola. Ahora vamos con los pasos mecánicos del análisis descriptivo. Como punto número 1 tenemos la organización de datos. Este paso implica recopilar los datos relevantes, limpiarlos y organizarlos en un formato adecuado para el análisis. Se verifica la integridad de los datos, se manejan los valores faltantes y se eliminan los valores atípicos si es necesario. El cálculo de medidas de tendencia central se calculan las medidas como la media, la mediana y la moda, para comprender la ubicación central de los datos y obtener una idea de su distribución. Como punto número 3 tenemos el cálculo de medidas de dispersión, en el que se calculan las medidas como la varianza, la desviación estándar y el rango para entender la variabilidad o dispersión de los datos alrededor de las medidas de tendencia central. Como punto número 4 tenemos la creación de gráficos descriptivos, en los cuales se generan gráficos como histogramas, diagramas de caja, bigotes o gráficos de dispersión para visualizar la distribución y características claves del conjunto de datos. Como punto número 5 tenemos el análisis de frecuencias, en el cual se realiza un análisis detallado para determinar la frecuencia con la que aparecen ciertos valores o categorías en el conjunto de datos, lo que claramente nos proporciona información sobre la distribución y prevalencia de ciertos comportamientos o características. Es importante tener en cuenta para esto los siguientes puntos: la interpretación de las medidas de tendencia central. Al calcular la media, la mediana y la moda, es crucial considerar qué medida es más representativa de los datos en cuestión. Por ejemplo, si los datos tienen valores atípicos, la mediana puede ser una medida de tendencia central más robusta que la media. La interpretación cuidadosa de estas medidas ayuda a comprender mejor la distribución de los datos. Como punto número 2 tenemos el significado de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión proporcionan información sobre la variabilidad de los datos. Una mayor dispersión puede indicar una mayor variabilidad en los valores, mientras que una menor dispersión sugiere que los valores tienden a estar más cerca de la medida central. Comprender el significado de estas medidas es claramente fundamental para interpretar correctamente la distribución de los datos. Como punto número 3 tenemos la interpretación de los gráficos descriptivos. Los gráficos descriptivos son herramientas poderosas para visualizar la distribución de los datos. Al interpretar estos gráficos es importante observar patrones, simetrías, sesgos y posibles valores atípicos que pueden influir en la comprensión general de los datos. Y bueno, como punto número 4, último punto, tenemos la utilidad del análisis de frecuencias. El análisis de frecuencias permite identificar los patrones y las tendencias en los datos categóricos. Al analizar las frecuencias se pueden descubrir insights sobre la prevalencia o distribución de ciertas categorías dentro del conjunto de datos. En los pasos mecánicos del análisis descriptivo incluye el cálculo de medidas de dispersión, que es fundamental para comprender la variabilidad y la distribución de los datos. Las principales medidas de dispersión incluyen el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Estas medidas proporcionan información crucial sobre cómo se distribuyen los datos alrededor de la media y son fundamentales para comprender la consistencia o variabilidad en un conjunto de datos. En conclusión, tanto la creación de gráficos descriptivos como el análisis de frecuencias son herramientas fundamentales para el análisis descriptivo estadístico. Y la presentación de datos. Los gráficos descriptivos proporcionan una representación visual clara de la distribución y relaciones entre variables, facilitando la comunicación efectiva de la información a audiencias técnicas y no técnicas. Por otro lado, el análisis de las frecuencias es crucial para comprender la distribución de valores en variables categóricas, identificar patrones, tendencias y relaciones entre categorías. Al combinar la creación de gráficos descriptivos con el análisis de frecuencias se obtiene una visión integral de los datos, lo que permite extraer insights significativos y fundamentar decisiones en evidencia sólida. Evidentemente, el análisis va más allá de simplemente realizar cálculos y generar gráficos. Implica una comprensión profunda del significado y detrás de las medidas y visualizaciones obtenidas. La interpretación cuidadosa y contextualizada es fundamental para extraer información significativa y tomar decisiones informadas basadas en el análisis descriptivo. Muchas gracias.